Claro. Pero bueno, primero me voy a permitir, como siempre, presentar al doctor Oscar de forma profesional oficial, pues, bien como debe de ser. El doctor Oscar Próspero García es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM. En la misma UNAM hizo la maestría en psicología en la Facultad de Psicología. Tiene un doctorado en neurociencias en el Instituto de Fisiología. Es investigador titular en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es terapeuta y de INCOSAME, ¿no? También es investigador, bueno, fue investigador de la clínica Scripps en La Joya, California, Estados Unidos. Es investigador visitante del Departamento de Psiquiatría, o fue investigador visitante del Departamento de Psiquiatría del Veterans Administration Center de San Diego, en California. Expresidente de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Excoordinador del Grupo de Adicciones. Ha sido coordinador de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud. Miembro del Grupo Marihuana y Salud de la Academia Nacional de Medicina de México. Es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro de la Asociación Internacional de Investigación de Cannabinoides y de la Sociedad del Abuso de Drogas, de la Sociedad Internacional de Abuso de Drogas, de la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides, de la Sociedad de Neurociencias y de la Academia Mexicana de Patología Dual. Ha escrito, este número me lo actualizas, por favor, más de 130 artículos, e igual has escrito mucho y te han citado más de 1000 veces, según me acuerdo. 4000, ya. 4000 veces. Es que contigo es muy difícil tener tu currículum actualizado. Constantemente estás, bueno, por eso estamos aquí precisamente, porque constantemente estás produciendo ciencia, que eso es algo que te admiro mucho. Muchas gracias. Eso es algo muy padre. Y la verdad es que, como siempre, es un honor tenerte aquí conmigo en lo virtual para hablar de un tema que no deja de ser actual y más en los últimos tiempos, ¿no? Sí. Pero, ¿de qué habla? Gracias a las personas que nos siguen ahora en las redes sociales. Por favor, si tienen alguna pregunta, me quieren hacer alguna pregunta para el doctor Oscar. Yo aquí tengo a mi izquierda precisamente las redes sociales abiertas por si quieren hacerme llegar una pregunta. También me hicieron llegar algunas preguntas antes, pero bueno, estamos aquí para presentar el libro, el más reciente, si no me equivoco, si me equivoco me corriges. Controversias sobre la marihuana. Un análisis crítico de sus propiedades. ¿Vale? Así es, así es. ¿Vale? Es el más reciente, a pesar de que ahorita hay otro en prensa, pero es el más reciente. Todavía el otro no sale, cuando salga lo leeremos, ¿no? Exacto. Ajá. Como viste, ya estoy, ya tienes ahí sus marcas. Sí, claro, sobre todo el capítulo sobre sobre esquizofrenia. Claro. ¿Vale? Está padrísimo. Bueno, todo está padrísimo. Les voy a hacer una pequeña reseña de este libro. Gracias. Abarca todo lo relacionado a las investigaciones propias del doctor Oscar, de sus colaboradores, de sus apoyos, de otros profesionales que también se dedican a la cuestión de la marihuana, de la investigación. Esto es importante decirlo en cuanto a investigación. Y investigación en muchas cosas, pero lo interesante de este libro, y que me pareció libro de cabecera para aquellos que se quieren dedicar a aprender y a estudiar y a investigar sobre marihuana, es que es tan específico, tan científico, pero tan específico en santo y seña, o describiendo específicamente cada sustancia, cada proceso, cada relación de sustancias, qué interviene, por qué interviene, e inclusive en cada proceso, no solamente de la psicopatología, sino de los momentos. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, acabo de decir sobre esquizofrenia, pero igual tiene capítulos sobre qué pasaría o qué pasa o qué se ha visto que sucede cuando una mujer embarazada fuma,
marihuana cuando un bebé alrededor de ellos fuma alguien marihuana o tiene contacto con el humo, cuando adolescentes, adultos, o sea, es algo bastante interesante este libro, está muy detallado, que eso es algo que se me hizo muy rescatable y muy interesante, porque generalmente encontramos muchos libros sobre marihuana que tocan uno u otro aspecto, ¿eh? Pero este libro es detallado, ¿eh? Tan detallado como los avances científicos lo permiten, porque hay falta muchas cosas por averiguar, ya nos platicará sobre eso. Pero eso está muy bien, este libro es un libro de cabecera para aquellos que quieren conocer las interacciones de la marihuana con edades o partes de momentos de la vida y con trastornos. Así de interesante está este libro. Bueno, ya lo terminé de leer, ¿no? Está muy bueno, muy bueno. Pero bueno, lo primero que me preguntaron, que me encargaran que te preguntara es, ¿cómo es que habiendo tantas sustancias, Sí. te decidiste a estudiar, a investigar sobre la marihuana? Pues mira, como ocurren los grandes descubrimientos, a mí me tocó uno que pues suena un poquito tal vez arrogante y no lo digo con esa intención, pero me tocó participar en el descubrimiento de esos experimentos que diseñas y que estás esperando que salga A, pero para tu beneficio salió B y no te lo esperabas, ¿no? Un serendipity. Exacto, exacto. Justamente la serendipia hizo el favor de acariciarnos y entonces en estos estudios que estábamos haciendo nosotros de evaluación de moléculas que se acumulan en el cerebro de animalitos de experimentación, nosotros analizábamos por las técnicas en ese momento más pertinentes qué moléculas se acumulaban, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo del cerebro. Entonces, por si hay alguien aquí que no necesariamente tiene que saber todos estos detalles anatómicos y fisiológicos, le comparto que el líquido cefalorraquídeo pues es como le llamamos una tercera circulación. La primera circulación sería la sanguínea, la segunda circulación sería la linfática y la tercera circulación es ese líquido que circula por el cerebro y la médula espinal, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos líquido cefalorraquídeo. Y obviamente no es agüita pura que anda por ahí, ¿verdad? Sino que acarrea un gran número de compuestos que nosotros nos interesaba saber algunos de ellos. Así que voy a decir sin querer porque si no me voy a atribuir una inteligencia que no me corresponde, ¿verdad? Pero entonces sin querer encontramos una molécula que cuando los animalitos dormían normalmente, digamos, o sea, están ahí pues en cautiverio con nosotros, pero dormían normalmente, no presentaban esa molécula. Claro, ya lo cuenta uno en retrospectiva y lo cuenta uno de esta manera, ¿verdad? Pero en realidad, cuando los animalitos, porque nosotros evitábamos que durmieran 20 horas, estábamos con ellos y como, digamos, nosotros también nos privábamos de sueño, y luego le tomábamos el líquido cefalorraquídeo, ahí aparecía esta molécula, ¿verdad? Entonces, en los químicos que afortunadamente participaron, pues dijeron, vamos a describir las características de esta molécula, y lo que ocurrió es que se trataba de un lípido. Insisto, para aquellas personas que no necesariamente están habituadas a oír estos términos, pues un lípido pues son los gorditos, ¿verdad? Es el aceite que le echamos para freír algo, ese es un lípido, en fin, la grasita, en muchas ocasiones la enorme cantidad de grasa que se nos acumula en nuestra panza, esos son lípidos, ¿verdad? Y el cerebro es la parte más gorda de nuestro cuerpo. El cerebro, 50% de su peso son lípidos, o sea, gordura, ¿verdad? Entonces, eso es impresionante porque mucha gente cree que lo más gordo a veces es nuestra panza, pero no es cierto, es nuestro cerebro. 50% de su peso son lípidos, pero no están ahí nada más de gratis. Madre naturaleza no los puso ahí para ver qué, ¿no? Sino que tienen funciones. Y uno de estos lípidos, ¿verdad?
participa en regular de alguna manera los sistemas de placer. Ajá. Eso, digamos, de entrada ya es interesante. Este lípido le pusimos de nombre oleamida porque se deriva de ácido oleico, así como soy oleico de oil, de aceite, ¿verdad? Pues sí, porque es un lípido. Entonces, esta oleamida la aislamos, una vez que ya los químicos me hicieron así como una piedrota de oleamida para que yo fuera tomando y utilizándolo para ver qué efectos tenía. La hemos estudiado por aproximadamente 30 años, ¿verdad? Y hemos observado que se trata de una marihuana endógena, por decirlo de una manera coloquial, y para decirlo de una manera más técnica, se llama endocannabinoides. Endo porque el cerebro las produce, y no solo el cerebro, varias partes del cuerpo. Pero como yo estudio el cerebro, me voy a referir solo al cerebro, y entonces el cerebro la sintetiza. No solo esa, sino hoy día tenemos aproximadamente 10 moléculas con esa característica de ser un endocannabinoide. ¿Por qué le llamamos endocannabinoide? Porque cuando una persona fuma marihuana, el principio activo que le llamamos delta 9 tetrahidrocannabinol afecta al cerebro, pero no lo afecta en cualquier parte, lo afecta activando una serie de moléculas que le llamamos receptores y que las neuronas tienen, una especie de guante de béisbol que cacha a la molécula, ¿verdad? Pero claro, no todo el mundo fuma marihuana, ¿verdad? Hay mucha gente, una enorme cantidad. Hay mucha gente que fuma, pero hay mucha más gente que no fuma. Y sí tiene el receptor, sí tiene esa molécula. Entonces, ¿para qué la quiere, verdad? Porque el cerebro produce su propia, por decirlo así, marihuana endógena. Y entonces esas moléculas no necesitan de las moléculas externas. Son las moléculas de nuestro cerebro. Todo mundo las producimos, todo mundo tenemos esos receptores y todo mundo tenemos estas moléculas. Entonces, pues ha sido, digamos, oficio de mi grupo, mío, y claro, de mucha gente en el mundo, tratar de determinar por qué el cerebro tiene estos receptores y por qué el cerebro tiene estas moléculas, ¿verdad? Estos endocannabinoides. Y para decirlo muy rápidamente, participan en la sensación cada vez que sentimos placer por algo, desde comernos unos tacos que estén muy buenísimos, ¿no? Unos tacos al pastor, sabrosísimos. Sentir esa sensación de qué rico, qué agradable, tiene que estar mediada en el cerebro por algo. Y parte de lo que media esa sensación agradable, de gusto, de placer, son estos endocannabinoides, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un sistema de placer manejado por ellos. Entonces, ¿cómo es que me involucré? Pues por serendipia, porque no buscábamos esa molécula. De hecho, 2 años antes de que nosotros escribiéramos esta molécula, ya otro investigador en Jerusalén había ya descrito la primera. Él le llamó Anandamida. Ananda quiere decir bendición interna, ¿verdad? En sánscrito. Él le puso ese nombre así como que, pues es una bendición interna que tengamos nuestra propia marihuana, ¿no? 2 años después nosotros describimos oleamida y ya de ahí se han descrito, insisto, ahorita hay alrededor de 10 endocannabinoides que parecen estar mediando estas sensaciones subjetivas de gusto, de placer. Así que así me involucré en el estudio de adicciones porque me dije, wow, si el cerebro genera estas moléculas, quiere decir que el cerebro considera que sentir placer es muy importante para el humano. Y como la obtuvimos de animales de experimentación, tengo que decir entonces que por lo menos todos los mamíferos, ¿verdad?, tienen el privilegio de sentir gusto, placer por alguna actividad que lleven a cabo. Entonces, así como fue como me involucré en el estudio, digamos, de los endocannabinoides. Hemos estudiado qué efectos tiene, digamos, sobre el placer, sobre la recompensa. Hemos estudiado qué efectos tienen sobre el sueño. Hemos estudiado qué efectos tienen sobre conducta sexual. Hemos investigado sobre la ingestión de alimento, muchas cosas, porque todo aquello que nos produce placer, de alguna manera, involucra a estos endocannabinoides. Ok, muy bien.
Bueno, antes de la siguiente pregunta, me están diciendo en dónde podemos encontrar tu libro. Es Editorial Tirant Lo Blanche. Ajá, Aquí lo enseño. ajá. ¿Eh? Lo pueden pedir directo. Yo lo pedí directamente a la editorial. Te tarda en llegar unos días. ¿Sí? Así es. O sea, lo pueden conseguir ahí. Voy a repetir eso al final también para aquellos que apenas están conectando. Ahora, digo, la verdad es que esas investigaciones siempre he dicho que son las que más valen la pena, que encuentras Ujú, cosas que no buscas, claro. porque pues agarras la que encontraste y luego sigues buscando lo que no encontraste. Entonces ya es como dos investigaciones en una, son las mejores, ¿no? Yo tengo que confesar que me olvidé que buscaba y ya me quedé con esta. Bueno, pero ya al menos agarraste algo de la investigación. ¿Eh? Cierto. Ahora, platícanos, ¿qué los hizo a ti y a todos los autores? Porque tú diriges coordinas este libro. ¿Qué te hizo Sí. poderte decidir a hacer un libro? Has hecho libros, porque quiero que sepan que el doctor Oscar Profesor ha hecho algunos libros de divulgación científica. Sí. Tienes esa facilidad, no solamente escribiendo, sino hablando y demás, como varias veces me ha constado ver. Esa facilidad de poder hacer llegar el conocimiento, de desglosarlo y de podernoslo entender. Pero en esta ocasión tu libro que coordinas es muy científico y eso es sumamente importante. Hacía falta, desde mi punto de vista, un libro así, ¿okay? Hecho para científicos, hecho para aquellos que nos dedicamos también a las neurociencias o que queremos rascar esas partes de las neurociencias. Hacía falta un libro así, ¿sí? Muy específico, muy desmenuzado, pero desde el punto de vista científico, con nombres y interrelaciones de sustancias y demás. ¿Qué es lo que te decidió escribir un libro así? Sí, uno, como decía Ortega y Gasset, ¿verdad? Yo soy yo y mis circunstancias, ¿verdad? Ajá. Y así mismo, ¿verdad? Yo soy yo y mis circunstancias. Y en este caso, no solamente soy yo, sino mi grupo y la gente que he tenido el placer de trabajar con ella. Pero ¿cuáles son nuestras circunstancias? Nuestras circunstancias es un ir y venir de desinformación acerca de los efectos positivos, benéficos o maléficos de la marihuana, ¿verdad? Entonces, no era ¿Qué, tiempo, qué es con lo que empiezas el libro? Que eso es bastante interesante. ajá, de hecho, creo que, y para no equivocarme, voy a leerlo yo mismo, creo que empiezo, ajá, el capítulo 1 que se llama La marihuana, pongo marihuana, planta de héroes y villanos. Así es. Ese capítulo lo escribí yo, porque justamente trato de poner, ¿verdad? Que tiene su parte clara y su parte oscura. Y de hecho el libro está dividido en tres partes. Uno en el cual hacemos unas reseñas generales y luego nos vamos al claro, que es decir, los beneficios que nos pueden producir los productos extractados de la marihuana. Y está el oscuro, que son la malevolencia que hace la marihuana con su uso descontrolado y en altas cantidades. Entonces, en este ir y venir de opiniones y alguna vez asistí a un congreso, no voy a mencionar nombres ni detalles para no meter controversias, ¿verdad? Pero estaba yo en un congreso que tiene la fortuna, ese congreso, de siendo un congreso organizado en México, de tener una asistencia de alrededor de 5,000 personas. Y estoy hablando antes de pandemia, ¿verdad? Porque pues esto se viene cocinando desde hace largo rato. Y ahí, ante aproximadamente 5,000 personas, llegó un invitado que se dedica a comunicar información al público por medio de los medios, ¿verdad? Y entonces él dijo, yo no entiendo cómo la gente se opone a que se autorice el uso de la marihuana cuando hay
cientos de artículos que demuestran que es benéfica. Y yo no me las voy a dar de ser muy rata de biblioteca, como se decía en mis tiempos, ¿verdad? Ahora ya no se necesitan ir a la biblioteca, eh, pero sí me leo varios artículos a la semana sobre marihuana y los efectos y los cannabinoides y todo eso, ¿verdad? Y él argumentaba cientos de artículos y yo reflexionaba y decía, ¿y cómo yo no he logrado leer uno solo que me diga que la marihuana es benéfica? ¿Verdad? Uno solo no. Me reflexionaba yo en aquel momento, ¿verdad? Yo decía, ¿de dónde lo sacará? ¿A dónde los leerá, verdad? Es muy Y fácil entonces, decir, ¿estás de acuerdo? claro, claro. Desde el punto de vista realmente científico, pues, no solamente porque está escrito. Sí. ¿De acuerdo? Además el humano tendemos, me incluyo, absolutamente me incluyo, los humanos tendemos a, a creer lo que de antemano ya creemos, es decir, a confirmar nuestra creencia. Así es. ¿Verdad? Esta confirmación que le llamamos heurística. Así es. ¿Verdad? Sí. Y que ya sabes que puede ser una distorsión cognitiva, ¿verdad? La Ajá. confirmación de lo que yo quería confirmar, ¿verdad? Me presentan 100 evidencias y las 2 que confirman lo que yo quiero, esas son las que tomo. Todo lo demás lo descartas. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, como mucha gente, por progresista, por liberal, por consumidor, por todo junto, progresista, liberal y consumidor, pues oye eso con gran beneplácito y dice, ahí está, es cierto, ¿eh? La gente nada más se opone porque son retrógrados, porque, ¿no? Estoy nada más describiendo, como dije, yo y mi grupo, o mi grupo y yo, como me obligaría a decir mi madre, somos nosotros y nuestras circunstancias. Entonces, el público, sobre todo el público proveedor de salud, como tú, como yo y como afortunadamente muchos médicos, psicólogos, trabajadores y trabajadoras sociales, en fin, una gran cantidad de proveedores de salud, merecen tener un libro que tenga información veraz y bien sustentada. Sobre Porque todo sí me eso, gustaría. bien sustentada. ¿Qué es lo que logras en el libro? Exacto, exacto. No solamente por la redacción del capítulo, sino por la enorme cantidad de referencias científicas que se da para cada capítulo, ¿verdad? Estoy con mucho beneplácito con la editorial que nos publicó, porque en ningún momento nos dijo, ay, no, pues, córtalo, ¿no? Porque hay que mantener el esquema, hay que mantener cierta organización y mientras unos capítulos tienen 500 referencias, el otro tiene nada más 30. No, nos dejaron publicarlo tal cual como nosotros lo propusimos, ¿verdad? En ese sentido estoy con mucho beneplácito con la editorial. Pero retomando, ¿verdad? El aspecto científico que tratamos de todas maneras de hacerlo con un lenguaje relativamente accesible. Tú serás quien lo juzgue eso. Si más o menos hay algunos capítulos más accesibles que otros con su lenguaje y todo. Como en todos los libros. Exacto, como en todos los libros. Hasta en los libros de novela, podría decirse. Exacto, ¿verdad? O en las series hay capítulos que si, ¿y esto de qué se trató, no? Pudieron haberlo quitado. Pudieron haberlo quitado, ¿no? Pero tratamos de hacerlo accesible, un lenguaje, pues no de mucha divulgación, pero sí de difusión, ¿verdad? E insisto, pues, la idea era, tenemos que hacer llegar un libro que sea más creíble por lo que decimos en el texto, pero también por la gran cantidad de referencias científicas que lo apoyan. Cada comentario está apoyado por referencias científicas. No nos creen a nosotros, váyanse a la referencia, léanla, ¿verdad? Y cada capítulo entonces, no solamente por decirlo así, no solamente está escrito por uno de los autores o por más de uno de los autores, porque hay algunos capítulos escritos por más de un autor, sino por todos los autores que están citados.
¿verdad? Así es de que la gente puede, si no confía, ay, se me hace que Prospero aquí ya no se tomó su pastilla cuando estaba escribiendo este capítulo, váyase a las referencias. Váyase a las referencias y constate, ¿verdad?, que la información es verídica. Que eso es una de las cosas bastante interesantes del libro. O sea, porque logras desglosar o logran desglosar y plantear toda la cuestión neurocientífica, cómo se interaccionan las sustancias y todo esto. Y al final dice, pero aquí están las referencias. Exacto. No porque lo digo yo, todo el respaldo que les dan las bastantes referencias que trae todo el libro. ¿Sí? Así es, Eso, así es. eso lo hace sólido, si me permites decirlo. Lo que A está mí me ahí, gustaría decirlo yo también. ¿sí? Lo hace sólido. Ahora, pero que me están preguntando acá en redes Sí, sociales. sí, muy bien. Dice, háblanos del sistema endocannabinoide y cómo este se ve afectado por en sí la marihuana. Exacto. Podría yo hablarles exclusivamente del sistema endocannabinoide, pero primero quiero decirles, y disculpen a aquellos que ya están enterados y todo eso, pero también le hablo a la persona que no tiene por qué estar enterada y sí está interesada, ¿verdad? Entonces, nuestro cerebro funciona a base de fluidos, a base de líquidos, ¿verdad? En algún libro de divulgación que escribí que se llama Las adicciones, le llamo los jugos del cerebro, ¿verdad? Tal cual como una naranja tiene jugos, como cualquier fruto tiene jugo, una sandía. El cerebro tiene sus jugos. Y esos jugos le llamamos neurotransmisores. Los neurotransmisores prácticamente hay para todo. ¿Qué pregunta me podría hacer? ¿Hay neurotransmisores para tener hambre? Sí hay. ¿Hay neurotransmisores para que me avisen que ya comí demasiado? Sí hay. ¿Hay neurotransmisores para que yo me avise que ya me debo dormir? Sí hay. ¿Para despertarme? Sí hay. ¿Para sentir deseo sexual? Sí hay. ¿Para dejar de sentir deseo sexual? Sí hay. O sea, hay neurotransmisores prácticamente para todas las conductas, tanto para promoverlas como para saciarlas o reducirlas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos neurotransmisores? Pues que normalmente, sobre todo aquellos que nos dedicamos al cerebro y a sus trastornos, frecuentemente algún neurotransmisor puede fallar, ¿verdad? Por ejemplo, alrededor del 12-15% de la población universal padece ansiedad, ¿verdad? Entonces uno dice, pues, ¿ansiedad por qué? Bueno, está preocupado. Bueno, es que tiene muchos problemas. Es que el jefe, lo que quieran. Pero, en realidad, neurotransmisores están fallando. Entonces, ¿qué vamos a hacer los médicos? ¿Qué vamos a hacer aquellos que tenemos licencia para prescribir? Vamos a recetar una molécula que facilite la acción del neurotransmisor o que la inhiba, dependiendo, ¿verdad?, que se necesite. Entonces, los neurotransmisores son los encargados de que tengamos conductas o que dejemos de tenerlas. Como insisto, hay neurotransmisores que me hacen sentir hambre, pero hay neurotransmisores que me dicen, ya cumplimos con la necesidad energética, con la cantidad que te comiste, entonces ya, párale, ¿cierto? Bueno, entonces cuando nosotros metemos un fármaco al paciente, vamos a decir un fármaco que necesita de prescripción, ¿le estamos facilitando o le estamos inhibiendo un neurotransmisor? Ajá. Y lo mismo ocurre con las sustancias de abuso. La cocaína. Entonces, ¿la cocaína qué hace? ¿Crea una nueva función? No, nada más facilita la acción de un neurotransmisor que se llama dopamina. ¿Y las tachas también? No, las tachas facilitan el de un neurotransmisor que se llama serotonina. Entonces, ¿la marihuana qué hace? Facilita la acción de los endocannabinoides. Nada más que el cerebro es muy plástico y muy listo. Sí, es como que si, por ejemplo, yo estuviera ahí sentado en un sillón aquí en mi casa, por ejemplo, y mi esposa, que está linda y todo eso, hace lo que voy a decir, pero no lo hace en la cantidad que voy a decir. Si estoy ahí sentado, por ejemplo, a lo mejor trabajando en mi computadora, y me dice, ¿quieres un café? Ay, sí, muchas gracias. Y al rato, esto ya no es, ya esto me gustaría, pero no ocurre.
un pastelito, un masaje de pies, ¿verdad? Y si yo aceptara, más bien, yo aceptaría. Efectivamente, quisieras que fuera. Exacto, exacto. Pero si ella insistiera y insistiera, a final de cuentas, yo diría, ¿y yo para qué me paro? Oye, ¿qué pasó con mi café? Oye, y mi masaje de pies. ¿Y dónde está el pastelito? Entonces me vuelvo demandante, ¿verdad? Y entonces eso es lo que ocurre. Espero que la analogía haya sido, se puede entender cuando digo, si nosotros le metemos una sustancia de abuso al cerebro, deja de producir la suya, baja su productividad. Uno de los neurotransmisores involucrados, la dopamina. Otro de los neurotransmisores involucrados, los endocannabinoides. Le estamos metiendo. El cerebro dice, pues ya tenemos. ¿Ya para qué lo produzco yo? Entonces, cuando un sujeto quiere retirarse de consumir, porque dice, bueno, ya estuvo bueno, fueron varios años, sí me divertí mucho, de adolescente a adulto joven, pero ya lo quiero dejar, no puede. ¿Por qué? Porque ha habido cambios en el cerebro, ¿verdad? Y estoy diciendo en general, pero también lo estoy diciendo en particular. El sistema endocannabinoide